No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. El mundo es una selva, princesa Ubú. María Folguera, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. María es proveedora de contenidos para el poder. El poder es el que abre o cierra la mano al arte. María trabajó durante 14 años en el Teatro Circo Price de Madrid, 6 de ellos como directora artística. Desde que dejó su trabajo de oficina, donde la vida se medía en meses y donde se podía ejercer cierto control sobre el calendario, ha tenido que negociar cada mañana con el tiempo. Lo hace desde la posición del artista, que es la de llamar a puertas, educada y paciente, disponible para un asalto en cualquier momento, alerta y a la vez serena. Esto cuenta María Folguera en La prisa y la espera, un ensayo de creación que ha recogido con la editorial Siruela. Dice tu amiga, la editora Sandra Zendal, que a veces confundimos precariedad, ansiedad y cansancio. ¿Este libro va sobre el cansancio? ¿Vives agotada? Este libro va más sobre la segunda opción, que es la ansiedad, ¿no? Pero me gustó mucho esa frase de Sandra Zendal, porque actualmente se publican muchos libros sobre cansancio, sobre precariedad, sobre creación artística en un mundo acelerado, y creo que es algo que nos preocupa, y la gestión del tiempo, ¿no? Especialmente. Entonces, quería quizá aclararme a mí misma mientras lo escribía, que si había que distinguir entre cansancio, ansiedad y precariedad, honestamente, quizá me ubico en la ansiedad, ¿no? En estos primeros meses, después de haber estado en una oficina durante 14 años, pues tenía prisa por recibir respuesta, por asegurar cosas, por sentir que controlaba el tiempo de alguna manera. No tanto desde el cansancio, aunque también, claro, por supuesto, sí, madre de una niña, persona que vive en la ciudad de Madrid, que es un espacio, es un lugar enloquecedor. Si tienes inquietud, ¿no? O curiosidad por la vida, pues es una ciudad que te engulle y te devora, pero creo que otros libros abordan el tema del cansancio. Remedios Zafra, ¿no? La filósofa, pues también aparece en mi ensayo muy citada, porque ella puso ese nombre, ¿no? Ese nombre al entusiasmo. Pero creo que La prisa y la espera es un libro que dialoga por supuesto, con el cansancio y con la precariedad, no la mía en concreto, sino una sensación que puede atravesar la creación artística, pero principalmente la ansiedad, si tengo que elegir una de las tres. No seas falsa, tú estás aquí para forrarte, igualito que yo, leo en la obra teatral que vienes a presentarnos. ¿Cuál es la ventaja, si la hay, de ser autónoma? La ventaja de ser autónoma. Ay, no, madre mía. A ver, la ventaja de estar en tu casa. Hay autónomos que no están en su casa, por supuesto. Pero la libertad, entre comillas, de tener el vacío ante ti, la incertidumbre de qué pasará contigo dentro de 8 meses, pues también, por supuesto, el poder mudar de proyectos, el poder acompañar creaciones que se van, que vienen, y el aprender. O sea, es que no lo veo como una ventaja, lo veo como un aprendizaje forzoso y necesario, ¿no? El aprender a despedirte de proyectos quizá con vida muy, muy rápida, a reservar hasta más tarde, cuando vuelva un momento más propicio. La paciencia también con la gestión administrativa, esas facturas que se pagan a 90 días. El aprender, esto me lo dijo una amiga. Me dijo Cristina Rosenbinge, me dijo, cuando le comenté, ¿no?, que dejaba la oficina, me dijo, bueno, te tendrás que acostumbrar a que de repente pasa un mes y medio que no pasa nada y de repente pasan 2 meses en los que hay una gran intensidad, ¿no?, de proyectos en los que a lo mejor no paras durante 20 días seguidos o 35. Entonces, ventajas no te sabría decir. Tampoco me gusta comparar, ¿no? Hacer competir condiciones. Desde luego hay falta de seguridad y hay un manejo en la incertidumbre. Pero al final creo que desde lugares más confortables aparentemente también estamos ignorando que hay una incertidumbre
inevitable en cualquier caso. Llámese pandemia, apagón o sustos que nos da la vida. Quiero decir, no lo tenemos tan controlado, aunque estemos en posiciones más seguras aparentemente. María acepta encargos hasta la acumulación por miedo a que no la vuelvan a llamar. Se ha labrado una fama de adaptadora de escritoras. Recientemente hemos hablado de ella por su adaptación del Cuarto de Atrás, de Carmen Martín Gaite, o de Fuente Ovejuna de Lope, las dos dirigidas por Raquel Camacho. También María estuvo presentándonos La amistad y sus derivas, una conversación con Sabina Urraca. Cuentas que un día te llama Luis Luque, director artístico de Nave 10 Matadero, para ofrecerte adaptar Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. ¿Qué pasó con aquel proyecto? ¿Por qué no salió? Va a salir seguro, que eso es lo que creo que estoy aprendiendo también con La prisa y la espera. Creo que este libro me ha enseñado en estos 2 años de freelance en mi escritorio que los proyectos, aunque vayan al cajón, están esperando, están aguardando y hay una vida, ¿no? Y ese Adriano se quedó en el cajón por motivos que no voy a desvelar, pero surgió la oportunidad de hacer Ubu, que es lo que vamos a hacer en Nave 10, ¿no? Invitados por Luis Luque, y que de repente tenía todo el sentido del mundo. Veo, curiosamente, esto cuando lo digo me miran un poco ojipláticos en el equipo de Ubu, pero que veo un vínculo entre Memorias de Adriano y Ubu, en cuanto a que, digo, anda, he estado trabajando sobre el liderazgo, curiosamente, porque Marguerite Yourcenar escribe Memorias de Adriano en una crisis muy fuerte social tras la Segunda Guerra Mundial. Cómo se ha podido encumbrar a líderes tan destructivos, tan tóxicos. Y ella hace como una especie de alegato del emperador responsable, ¿no? Que sería ese emperador Adriano. Bueno, pues de repente este Ubu refleja el estado actual de los modelos de liderazgo, ¿no? En el que se recompensa la brutalidad, se recompensa la zafiedad, se recompensa la ostentación del abuso, la ostentación de la irresponsabilidad, del proyecto individualista, ¿no? Como, anda, no hay ningún engaño ni hipocresía, ¿no? Como hace Ubu en este texto escrito por Alfred Jarry a finales del siglo XIX, pero que tiene algo de profético. Vamos con todo ello. ¿Qué has mantenido del original de Alfred Jarry, de Ubu Rey, que era intocable? ¿Y dirías que esta adaptación dialoga quizás más con el estado actual de la democracia liberal? Ubu Rey es un texto que siempre va a tener mucho que enseñar y escuchar de la actualidad, ¿no? Por eso es necesaria la figura del adaptadora. También se puede hacer un Ubu fiel extremo a la propuesta de finales de siglo. Una construcción arqueológica también será interesante, ¿no? Ahora hubo en Barcelona, en el Museo Picasso, una exposición maravillosa sobre el impacto visual y cultural de Ubu Rey. Y ahí veíamos distintas versiones a lo largo de las décadas. Está, por supuesto, ese Ubu President dels Joglars, que estaba dedicado a Jordi Pujol indisimuladamente, ¿no? Entonces, digamos que en 2040 el Ubu Rey pues nos contará otra cosa, pero en el año 2026 claro que nos habla de la democracia actual también, y nos habla de esos líderes que fuerzan lo grotesco, que han abolido los protocolos y las diplomacias que servían como referencia, y que incluso han descubierto que provocando más que nadie, secuestrando un poco el lenguaje del bufón o la mirada desinhibida de los niños. Me acuerdo mucho del cuento del emperador, ¿no? De Andersen, ese cuento del el emperador desnudo y el niño que le señala. Pues es como si algunos políticos actuales hubiesen robado al niño hasta la palabra desinhibida, ¿no? Como si se pretendieran ocupar todos los lugares, el del rey, el del bufón, el del niño que señala, y no dejar un centímetro de la tierra por explotar y por colonizar, ¿no? Hasta el lenguaje y la extravagancia.
Ustedes son libres de ver en el señor Ubu todas las alusiones que deseen o simplemente un fantoche, leo en el prólogo de este texto. En la obra no hay referencias explícitas a partidos o a figuras reales, pero todo resulta inquietantemente reconocible o indisimuladamente, como acabas de decir. Ubu maneja el gobierno como si fuera su negocio particular, le encanta todo lo dorado, habla de aranceles, de petróleo, de cerrar medios de comunicación críticos, de poner y quitar jueces a medida. ¿De qué fantoche estamos hablando, María? Porque creo que las alusiones están clarísimas. Sí, Donald Trump está muy presente, pero no solo. Fíjate, me ayudó mucho leer Doppelganger, ¿no?, de Naomi Klein, en el que reflexionaba sobre esa sobre dinamitar el lenguaje, sobre dinamitar los consensos y arrebatar, ¿no? Arrebatar la provocación, arrebatar la ruptura, arrebatar la performance, arrebatar el disfraz, arrebatar el día de carnaval y convertir el día de carnaval en una especie de pesadilla inacabable en la que hemos perdido también la medida del tiempo, porque así se consigue que olvidemos. Ya no podemos llevar la cuenta de tantos disparates, tantas agresiones y tantas barbaridades diarias. Entonces hemos olvidado lo que ocurrió hace 6 meses o ya casi nos importa o nos afecta menos, ¿no? Digamos que en esta economía de la atención han descubierto que forzando al máximo esa productividad hacia la atención vamos a anestesiarnos, ¿no? Definitivamente. Entonces, claro que sí, está el avión de oro, pero porque digamos que estos personajes actuales nos ofrecen, está también, no sé, pienso en Milei con la motosierra, son escenificaciones y comentarios chiquititos también, hechos así de soslayo, pero que no sé, que van directos hacia Ubu, ¿no? Hacia ese personaje que para Alfred Jarry era una imaginación del niño que se estaba vengando de un profesor pesado que todos hemos tenido, ¿no? Y que no sospechaba que en el siglo XX y XXI los marcos civilizatorios, siempre entre comillas, se iban a convertir en esta fantochada, ¿no? La obra comienza con un mierda que se repite a lo largo del texto. El estreno en 1886 en París fue un escándalo, solo se hicieron 2 funciones. ¿Cómo has trabajado el lenguaje de esta adaptación para que no solo sea provocación, como acabas de decir, sino transformarlo en pensamiento? Es un gran placer adaptar Ubu Rey. Trabajar además con el francés original porque, claro, él es totalmente lúdico como autor y ya lo deforma, pues como ese mierda, ¿no?, que de repente metes a R ahí en medio, pero también hay algo de juego de niño y yo me acordaba también de Valle Inclán, ese castellano pues barroco, deformado, esperpéntico, buscando la risa. Para mí ha sido todo un reto y que le agradezco mucho a Luis Luque la invitación porque yo había trabajado en diálogo con el humor, ¿no? Hice un proyecto sobre Picasso con una compañía de payasos, pero digamos que yo ponía la parte más seria y textual y luego ellos improvisaban y construían el humor a partir de ahí. Y sin embargo aquí he estado yo una vez más a solas en mi escritorio escribiendo frases. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo lo hacen los cómicos? ¿Cómo? ¡Guau! Qué difícil estar en tu soledad y con tu escucha y con tu memoria ir construyendo la comicidad, ¿no? Pensaba en Joaquín Reyes, digo, ¿cómo sabe Joaquín Reyes que esto va a funcionar? Y la verdad que cuando luego nos hemos reunido en equipo y los actores han puesto voz, carne y nuevas sugerencias, porque Antonio Pagudo, que hace de Ubu, es un grandísimo actor, Marta Guerras hace de Mami Ubu, Elena Lombau, Edu Mayo, Dani, han estado gloriosos y van sugiriendo, ¿no? Y vamos añadiendo siempre cositas y tiene que ser un lenguaje muy juguetón. Desde luego, un Ubu rígido con el lenguaje es una contradicción en sí misma. No sé si funcionan hoy el insulto y la grosería como un instrumento de poder. Ahí tenemos a Santiago Abascal insultando, el PP tampoco se queda corto. El espectáculo ha sustituido a la ideología y todo convertido en espectáculo hace que la gente se olvide de todo pronto, como decías. Claro, yo soy siempre prudente al culpar al espectáculo porque me dedico al espectáculo y, por ejemplo, cuando se insulta con la palabra circo,
que se ha puesto... Bueno, siempre se recupera, ¿no?, el insulto circo hacia la política, pero reivindico que es más bien lo contrario. Precisamente el circo y precisamente el espectáculo son aquellos lugares donde no se te va a engañar. Lo que pasa es que han secuestrado los modales o los recursos del espectáculo para vender otra cosa o con un objetivo maquiavélico escondido, ¿no? Entonces, yo diría que el espectáculo nunca está mal y el circo nunca está mal. El problema es cuando se disfrazan otras finalidades secuestrando los recursos del espectáculo. Hoy Ubu no es una advertencia de lo que podría pasar, sino de lo que ya ha pasado. No sé si esto altera la reacción del público. En cualquier caso, ¿qué le dirías a los espectadores o a los oyentes de esta entrevista que piensen, como se dice en la obra, estamos hasta el coño de la política? Lo dice sí, la presidenta, que es en el texto original es el zar. Porque claro, en el texto original estamos hablando de reyes y zares y de la corte de Polonia, y aquí lo hemos traído a un partido político, a las intrigas de despacho y a los asesores y cachorros que van maquinando unos contra otros, ¿no? Yo diría que algo que nos enseña el teatro y que aprecio infinitamente es que esto ya ha pasado, que esto volverá a pasar. Quiero decir que no es que... No, esto ha ocurrido más veces y por eso los textos y los escenarios dialogan a lo largo del tiempo, entre siglos. Entonces es una manera en la que tú puedes asomarte a través del escenario que forma esa especie de túnel, ¿no?, que de repente te está conectando con finales del siglo XIX o con Atenas en el siglo V. Y es una manera de entender que los seres humanos tienen la capacidad de reponerse de los peores golpes y de seguir construyendo e imaginando belleza. El escenario para mí es un lugar de consuelo, de memoria en el sentido más imaginativo de la palabra, ¿no? Que un Edipo Rey te puede consolar de una situación que parece que nunca ha ocurrido, parece que es... no sé, una visión lineal en la que mañana nos vamos a caer por el abismo. Pero ya hemos vivido como humanidad, digamos, épocas horribles, ya hemos cometido, hemos sido cómplices y hemos cometido las peores atrocidades y, sin embargo, hemos sido siempre capaces de buscar lo bueno, de sobrevivir, de hacer algo hermoso. Y entonces diría que esta situación horrorosa, pues, por ejemplo, ahora nos parece que esta manera de hacer política es brutal e insólita, pero también estoy segura de que en los años 20, al ver a Mussolini o a Hitler performar de esa manera, también había una sensación de ruptura de marco inaudita, de manera de hacer política muy agresiva, muy provocadora, muy poco protocolaria, y que mucha gente estaría tan angustiada como estamos ahora. Entonces me parece interesante mirar con ojos cíclicos y por eso mismo saber que quizá hay cosas que se repiten inevitablemente, pero desde luego conocerlas y observarlas ya modifica lo que... Ya solo el hecho de observarlo y conocerlo y hilar la memoria está transformando lo observado. Mami Ubu adquiere en esta versión un protagonismo enorme, también contradictorio. Es la gran urdidora de todo, la cabeza pensante, el resto parece que son peleles a su alrededor. Mami Ubu es como influencer, estratega, oportunista, víctima, verdugo. ¿Por qué la has convertido en casi el eje del relato? Claro, en Ubu Rey, la madre Ubu aparece con un rol muy fuerte al principio, porque es una parodia de Macbeth. Y Lady Macbeth, como buen personaje shakespeariano femenino, tiene peso e importancia, pero en realidad tiene pocas escenas. La Mami Ubu le pasa un poco lo mismo, ¿no? La de Alfred Jarry la pone muy fuerte, pero se va diluyendo un poco a lo largo del texto y de las secuelas del texto. Entonces, hoy en día, pues una reescritura es interesante que recoja esa propuesta inicial sin diluirla, ¿no? Y que la madre Ubu siga teniendo peso como equipo. Entonces, ella es inteligente y estratégica frente a Padre Ubu o Papi Ubu, que es muy bruto. Pero también Mami Ubu le pierde lo material, le pierde el lujo, le pierde el poder, es una cómplice de lo que haga falta para asegurar su proyecto individual, que es forrarse, ¿no?
Y me parecía interesante también conectarla con la reivindicación actual de algún sector mediático, que es esta Stradwives, ¿no? O esta feminidad tradicional en la que de repente reivindicas que el patriarcado es lo más óptimo, que es el que te va a defender y el que te va a permitir vivir una vida plácida y comprarte cosas bonitas. Lo que pasa es que Mami Bú al final también le atrae la contradicción, ¿no? de halagar el patriarcado, pero también colocarse en un lugar de poder de presidenta que le tienta. Es otra de las cosas que me han llamado la atención leyendo el texto, y es ese discurso que hace en un momento Mami Bú sobre el feminismo. Si reconocemos poco las cosas buenas de los hombres y los culpamos de todo, parece que hoy hay que seguir explicando que el feminismo no es ir contra los hombres, no es ir contra nada más que contra el machismo. ¿Te interesaba explorar cómo el poder femenino al final puede reproducir las mismas tácticas, lógicas, violentas que el masculino? Sí, claro, estamos viviendo un momento increíble en el que vemos cómo se reapropian, se le da la vuelta a los discursos, ¿no? De repente se utiliza el hip hop para transmitir mensajes fascistas, o se utiliza un vídeo empoderante para reivindicar quedarte en casa y dedicarte solo, exclusivamente a tener 12 hijos. Es algo muy contradictorio que nos puede pillar y dejarnos mudos y paralizados de la sorpresa y del estupor. Entonces, lo hermoso de crear desde ahí y asomarse a estos vídeos, ver un vídeo de una influencer que dice que hay que reconocer todas las cosas buenas que han hecho los hombres, como por ejemplo la anestesia o los aviones. Claro, es recuperarlo, darle un lugar de fantochada, de títere, que es un lugar inocuo, no me gusta la palabra, pero es un lugar constructivo, abierto, que es el escenario, ¿no? En el que te puedes procesar, sí, quizá esa es la palabra que estoy buscando, como que puedes volver a escuchar, pero desde otro lugar, y repensarlo, ¿no? Que eso es lo que ofrece el teatro. Ya has mencionado el reparto, pero lo repito por si acaso: Antonio Pagudo, Cristina Gallego, Marta Guerras, Dani Llull, Eduardo Mayo y Elena Lombao. ¿Cuántas presiones ha habido, si las ha habido, para tener un rostro conocido y prestigioso como protagonista, que es lo que los productores siempre piden, según dices en tu ensayo? Digo, ya verás como esto que he puesto en el libro me va a perseguir, porque claro, en el libro hablo con bastante libertad, que me permití, ¿no? Digo, bueno, ya que estoy aquí pasando estas mañanas en soledad, en este primer año después del Circo Price, esperando respuestas sobre una novela, lanzando proyectos pero no me contestaban, digo, me voy a permitir confiaros unas cosas que se me pasan por la cabeza, ¿no? Y hablo de que ahora mismo en las temporadas pues tendemos a hacer, proponer y a ver como espectadores adaptaciones de novelas, títulos más reconocibles y rostros más conocidos, ¿no? Como que en la marea de información que hay ahora mismo y en la gran oferta de estrenos, agenda cultural, pues los productores valoran especialmente que haya rostros conocidos de la tele o del cine y títulos que también sean reconocibles. Que en este caso yo estaba hablando del Cuarto de Atrás y de la presencia de Emma Suárez, que felizmente pudo darse toda esa combinación, pero que yo misma, como espectadora, veo esas tendencias, ¿no? En la que buscamos buscamos lo mainstream. No sé si lo mainstream, pero desde luego nos ayuda a tomar la decisión. Y no hablo de mí en particular, pero veo ese comportamiento en plural, que decimos que Dios mío, ¿cuántas obras de teatro? Pues mira, está Blanca Portillo haciendo este título reconocible y desde luego propicia más esa elección. Y sí, claro, Antonio Pagudo es una persona muy reconocible, muy reconocida y no tengo duda de que va a tener tirón. Eso también me ha gustado, porque desde hace un par de años venimos percibiendo que lo que más está triunfando en el teatro son adaptaciones literarias. He preguntado a varios creadores y creadoras por qué, si es que faltan ideas contemporáneas. Me ha gustado mucho descubrir esa mirada en tu ensayo, que es porque es lo que vende. Es que la gente quiere ver cosas que conoce, que ha leído, que le suenan,
Todo se hace en función de la taquilla, entonces. Bueno, que el teatro vive de no solo de la taquilla, pero sí de recibir no sé cómo decir, una respuesta, una interlocución que se pueda sostener en gira, en temporada o simplemente vender algunos bolos. Se producen textos nuevos, magníficos. Fíjate, yo este año he estado coordinando el club de lectura del Centro Dramático Nacional. Hemos leído muchísimos textos de dramaturgos actuales que no están montados, muchos, y que son increíbles, o que se han montado y han tenido muy poquita vida. Falta de ideas no es, pero entiendo que es la dificultad de vender algo que luego el público tiene que elegir un sábado por la tarde, priorizar eso. Y que no lo estoy justificando, pero digo que es lo que ocurre y que los programadores, las programadoras, los distribuidores, pues al final se genera un ecosistema en el que se van priorizando determinadas ideas, y las adaptaciones de novela pues cuentan por lo menos con un marco de referencia previo. El escenario político de Ubu parece inseparable de la lógica de las redes: viralidad, imagen, narración constante del yo. No sé si es imposible pensar el poder fuera de esta lógica de las redes, y si también ese ritmo vertiginoso de las redes, los memes y el scroll infinito acaba traduciéndose en escena. En nuestro caso, creo que, claro, la están montando estos días, que ahora mismo están ensayando en Matadero, y yo ya he visto la escenografía montada y hay su poquito de vídeo, pero obviamente era inevitable meter la viralidad, las redes sociales, las guerras sucias que se hacen sacando materiales cancelables, ¿no? Entre sí dentro del Partido Democrático en el que está Papi Ubu. Yo, personalmente, ahora no lo puedo imaginar. Me preguntabas, ¿no?, si puedo imaginar un Ubu en el año 2026 en el que no entran las redes sociales y el scroll infinito, y no soy capaz. Y Twitter. Porque fíjate que hice una versión previa en el proceso de escritura en el que había una versión anterior que fusionaba Ubu Rey y la segunda, que es Ubu Encadenado. Y en esa versión previa había un personaje inspirado en Elon Musk, con mucha presencia. Luego retrocedimos y volvimos a Ubu Rey porque sentíamos que al final había una sabiduría originaria de Alfred Jarry en esa parodia, que a veces las parodias parecen fáciles y te pones como a inventar y dices, por algo lo hizo así. Entonces volvamos a Ubu Rey y quedémonos en Ubu Rey, que ya es suficiente. Pero fíjate que yo inicialmente es que hasta quería hablar mucho más de todo esto, porque Elon Musk me parece, claro, un personaje, pero claro, corría el riesgo de comerse un poco la función. Es tan fuerte y casi es que ya hemos olvidado ese primer año que pasaron compadreando Elon Musk y Donald Trump, y luego acabaron peleándose en público y luego el otro acabó pidiendo perdón. Y esto ocurría delante de nuestros ojos y me atrajo muchísimo plasmar eso, pero fíjate, un año después ya estamos en otra, ¿no? Es que ya... Y era interesante no dejarnos cegar demasiado por la inmediata actualidad. No incluir cada novedad, cada meme y cada titular que genera cada día Donald Trump, porque íbamos a perder el hilo. Al final es más interesante tomar distancia, tomar algunas cosas. Hay un avión de oro, pero estamos hablando no solo de esta persona, sino del estilo actual de liderazgo. Os arrasaría la realidad, sin duda. Claro. En Ubu también se menciona la inteligencia artificial, esos montajes fotográficos o de vídeo que han hecho que desconfiemos hoy de todo, de que es real y que es mentira. También en La prisa y la espera mencionas la posibilidad de no escribir y dejarlo todo en manos de una máquina. ¿Te preocupa más que la IA sustituya a la escritura o que refuerce al final la idea de que todo tiene que ser inmediato? Sí, las dos cosas, pero estoy convencida de que la creación artística va también acompañada de una historia personal, de un contexto que ha generado eso, y creo que lo apreciamos como lectoras, como espectadoras. Apreciamos la historia humana que hay detrás de esa obra. Esto que se pretendió a veces en el siglo XX de abolir la figura del autor, al contrario, cada vez gusta más, cada vez interesa más. Las escritoras cada vez vivimos más compaginando
no solo la escritura, sino es esa especie de tourné de conversaciones, que yo hago la broma en el libro, ¿no? De que a veces estamos como amenizando veladas, porque los clubs de lectura, fíjate, están en un momento de gran auge, precisamente porque se busca esa comunidad, esa humanidad. Yo podría leer en mi casa infinitas novelas generadas por un robot, pero apetece recuperar ese corro humano que es milenario, de personas en torno a un fuego, a un libro, a un cuento, a una historia, a un baile de máscaras y compartir el aliento y el tiempo humano imperfecto de la emoción, del miedo, ¿no? Al exterior, al frío, a la oscuridad, al caos. Entonces, obviamente no tengo ni idea de hasta dónde va a llegar todo esto, pero sí que tengo la sensación de que cada vez se reclama más el acompañamiento carnal del autor a la obra. Y entre club y club de lectura también disfrutas del ocio, hay que perder el tiempo en general. Dices que nunca has ido por ahí a zascandilear, que nunca te has drogado, que nunca has amanecido en la playa, nunca has viajado sola, aunque habrías soñado con ello. Sí. ¿Qué gestión haces del tiempo libre, del ocio, de no hacer nada, de parar? Eso está cambiando. En el libro lo cuento, ¿no? Que me voy de viaje sola y es como un gran permiso que me doy después de haber estado siempre estudiando, trabajando o acompañando a mi familia, cuidando, en pareja, en tiempo de pareja, ¿no? Pero siempre soñando un poco con escaparme, con extraviarme, ¿no? En un caos, y no ha ocurrido en todos estos años. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿qué gestión haces del ocio? Si hay que aprender a disfrutar del no hacer nada, parar. Hay que aprender a descansar, a perderse, pero es verdad que no engaño a nadie cuando digo que tengo en mi ADN metido pues esa especie de productividad femenina en el que hasta los tiempos de descanso se pueden convertir en una reparación para seguir funcionando en la productividad. Que eso tampoco me encanta, ¿no? Esta sensación de, bueno, al final estás hablando de autocuidado o de descanso para poder volver con fuerzas el lunes por la mañana o para poder estar más pendiente de tu hija el sábado por la tarde. Entonces, yo no te voy a poder contestar con ningún consejo o precepto para descansar y para tener un ocio más pleno. Es esa lucha entre el Cronos y Kairos, ¿no? Que sí. Recorre también las páginas del libro. Has mencionado a Zafra, pero también hay otras referencias: Velázquez, Rubens, Stephen King, Carmen Martín Gaite, Las mil y una noches. ¿Qué te interesaba de esta constelación tan heterogénea? Pues fíjate, esa libertad que me daba este ensayo, que nadie me había pedido, que nadie estaba esperando, que tampoco tenía grandes expectativas, el permiso de decir voy a escribir un ensayo breve, ¿no? Eso te permite no imaginar algo catedralicio, no imaginar como unas ingenierías, sino que iba una mañana paseando por el Prado, me quedé ante las hilanderas de Velázquez y de repente sentí una cercanía de decir, no me habla acaso este cuadro del proceso de creación con sus tiempos, sus distintas etapas, su tapiz al fondo, ¿no? Que hay espectadoras mirándolo. Y pensé, voy a escribir un ensayito sobre las hilanderas. Pero claro, al avanzar apareció Martín Gaite a raíz de la adaptación del Cuarto de atrás. Luego me caí por las escaleras en primavera siempre estamos hablando del 24, ¿no? De ese primer año fuera de la oficina. Y al caerme por las escaleras me acordé de Stephen King, me acordé de Misery. Y yo me podía dar este permiso, ¿no? De que esto es una gran mesa en la que estoy invitando a gente. Y de repente Rubens viene del brazo de Remedios Zafra o viceversa, pero son invitados un poco inesperados. En el tercer capítulo, que es el de la cojera y la caída, aparece Flannery O'Connor, que una cosa me lleva a otra, ¿no? Es una deriva en la que intento nunca perder el hilo, pero sí, como me decía Marta Sanz el otro día en la presentación, me decía Marta, es que tú eres científica y rigurosa, pero se te va la pinza. Y eso permite que aparezcan invitados inesperados, que aparezcan asociaciones entre una fábula y un cuadro barroco, o entre una filósofa de grandes tratados con un diario de un pintor. Después de Ubú, ¿conseguirás despertar de ese sueño congelado
la novela o estás ya pensando en la próxima efeméride? A ver qué aniversario se va a celebrar de qué escritor o escritora. Ay, me encantaría descansar de lo de las efemérides, que digo, esto me va a pasar factura porque, claro, en el libro digo que al final te hacen más caso en los despachos si vienes con un aniversario, ¿no? Si dices, oye, ¿os habéis dado cuenta que dentro de 3 años es el aniversario de no sé quién y tenemos que hacer algo? Pues yo de momento estoy tranquila con eso, porque fíjate que el año que viene es el 27, que va a ser un gran año de fastos, y no voy a hacer nada al respecto. Ni Lorca, ni nada. Ni Juan Ramón Jiménez, ni nada. Entonces, de momento, efemérides tranquilas, aunque yo, como soy una artesana, si me vienen con un encargo, no voy a decir que no tampoco, ya se verá. Ya hablaremos dentro de 2 años a ver qué ha pasado. Entonces sí que está esa novela en el cajón esperando su momento, que yo creo que llegará tarde o temprano, y luego estoy escribiendo otra actualmente con la beca Leonardo de la Fundación BBVA sobre la familia materna de Zenobia Camprubí, que está siendo la verdad un proceso de investigación muy hermoso. Pelea por tus sueños y conseguirás todo lo que te propones. Leo en Ubú, y también podría ser una frase de La prisa y la espera. María Folguera: el poder dicta sobre el arte y relega y condena, diciendo trabajarás muchísimo sin interrupción y a menudo será un esfuerzo inútil, pero tú lo has querido. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.